Un gusto de poder saludarles a todas las personas que están en las diferentes redes y aquí a los hermanos que están en la iglesia. De verdad que si me hubieran dicho que yo tenía que cantar a capela, seguro me hubiera puesto a llorar. Pero gloria a Dios por ese don maravilloso que tiene mi hermana Miriam y podemos ver, uy, wow, hasta que se le escalofría a uno la piel, ¿verdad? Así que doy la gloria a Dios, amiga, porque de verdad que eso es para grandes. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, antes de poder abrir la palabra, quisiera que pudiéramos orar ahí donde ustedes se encuentran. Yo quiero hacer una oración especial por uno de nuestros hermanos que está con unas dolencias y es respecto del accidente que tuvo Joshua, el chico hijo de don Carlos y doña la hermana Silvia. Yo quisiera que los tuviéramos en nuestras oraciones presentes porque, gloria a Dios, a pesar del accidente, él está con vida y hay un propósito especial por él. Venimos orando y hoy no quiero que sea la excepción. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos porque hasta aquí, Señor, hemos visto tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias por el don de la vida. Gracias porque a pesar de dificultades económicas, porque a pesar de problemas en los trabajos, porque a pesar de alguna dolencia, Señor, aquí nos tienes todavía en pie. Padre, gracias porque vemos tu misericordia día con día. Unidos, Señor, en este momento queremos clamar por Joshua. Te suplicamos, Señor, ten misericordia, restáuralo, Padre, levántalo de allí, Señor, y permítele ver cuán grande es tu amor por él, Señor. Gracias porque lo cubriste de algo peor, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque ahora vamos a disponernos a abrir tu palabra y en medio de ella, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos permita, oh Dios, tener claridad en nuestro pensamiento. Quédate, oh Dios, con nosotros, te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, yo quisiera, pues, el tema que traigo para ustedes hoy, lo he titulado Cuando atravesamos el fuego. Este es un tema que para mí ha sido muy importante y le digo porque creo que todos en una u otra forma hemos pasado por fuego. Esta expresión la usamos cuando estamos como muy oprimidos por alguna preocupación, por los problemas, por el dolor, porque estamos sufriendo. Y me pregunto yo si los que estamos aquí hoy o los que están allí en sus casas podrían decirme, yo no he pasado por eso, yo no sé lo que es eso. Yo estoy segura que todos en alguna porción y en alguna forma, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido tan atribulados que hemos creído que hemos estado luchando solos. Hermanos, hoy más que nunca se logra percibir el clamor de las personas pidiendo oración, intercesión, porque estamos atribulados. Un día de estos me puse a contar en la semana y yo llevo un cuaderno donde registro cada una de las peticiones que llegan, por lo menos a mi conocimiento. Hermanos, en una semana completé 25 peticiones de oración, todas diferentes, la mayoría por problemas de salud. Pero hermanos, este mundo está atribulado. Yo siento que cada día nos estamos sintiendo más acorralados. El enemigo ha venido a acecharnos, si no es de una forma, es de otra. Y soy una fiel testigo de eso. Quizás algunos
podrían pensar, no, es que a mí se me vinieron todas juntas. Pues dentro de mi familia tenemos un caso algo así. Y el dolor de mi hermano es mi dolor. Y la angustia de mi vecino también es mi angustia. Y me uno y tratamos de seguir pidiendo oración intercesora a otras personas, también para que nos ayuden, porque si hay algo que tiene poder, es el ayuno y la oración, hermanos. Estamos convencidas. Nosotros hemos visto victorias ganarlas en un grupo de oración que tenemos todos los martes. Ya tenemos más de un año de estar orando y ayunando para peticiones que de verdad, hermanos, hemos visto milagros. Sé que la misericordia de Dios se acerca a nosotros. Pero bueno, para no desviarme mucho del tema, el punto es, ¿qué será la expresión de pasar por fuego? Entonces uno dice, ¿por qué pasar por fuego? ¿Qué es lo que genera el fuego que uno puede pasar por ahí y qué es? ¿Que va a salir algo mejor? Bueno, según los que estudian ese tipo de temas, dicen que los metales tienen que atravesar un proceso de fundición para poder sacar el valor real que tienen ellos. Y entonces me puse a investigar y me llamó la atención cómo algunos metales los someten a temperaturas extremas. Hermano, lo normal, como cuánto es que nosotros estamos, que podríamos aguantar ahí, que nos pegue ahí un poquito de calor. Un fósforo, así. Oiga, yo no aguanto el esperma donde cae después de una candela. Eso es. Y dice que, imagínense, hermanos, dice que el hierro, para poder sacarlo, hay que fundirlo a una temperatura de 1538 grados centígrados. El oro a 1063 grados centígrados. El cuarzo, 1682 grados centígrados. Yo me imagino que entre más alto, entre más se pula aquello, entre más se funda, más alto será el valor de aquel metal. Hermanos, qué difícil es poder decirles que si usted está atravesando un problema y está pasando por el fuego, siéntase contento, porque lo bueno que viene después de esto es el resultado de lo que usted acaba de sentir en su carne propia. Hermanos, parece mentira, pero ¿saben una cosa? Dios no nos abandona en medio de eso. Y les quiero traer una historia que está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Esa historia nosotros la conocemos y por factores de tiempo yo no me voy a detener a leerla toda, pero lo que sí quiero aclarar es, y vamos a parafrasearla, es el hecho de que había un rey que se llamaba Nabucodonosor y el rey había levantado una estatua de oro, dice la palabra que aproximadamente de 30 metros, así que yo me imagino ese tamaño de esa estatua. Y había puesto un decreto, y era que todas las personas, al sonar unos instrumentos, debían adorar esa estatua. Sin embargo, alguien llegó y le habló al rey y le dijo: ¿sabes, oh rey, que hay 3 judíos que no están obedeciendo? Y entonces el rey se enojó, y se enojó un montón. Y entonces dice la escritura, hablando un poquito de avanzando, dice que el rey preguntó quiénes son, y le dijeron Sadrac, Mesac y Abednego. Mándalos a traer, dijo. El decreto decía que quien no se arrodillaba
iba a ser sometido, y dice, echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y cuando los jóvenes judíos estaban frente al rey, hermanos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Porque que lo llame a uno ahora el presidente y le diga a uno, ven acá, Ginette. Bueno, el presidente de la corte, porque yo trabajo ahí, ¿verdad? Y viene don Fernando y me dice, Ginette, ¿cómo es eso de que usted está guardando el sábado? Yo la necesito aquí. Y entonces, ¿yo qué voy a decir? Ay, don Fernando, ¿verdad? Vea, don Fernando, mire, seguro yo me intimido. Bueno, yo creo que ya a estas alturas de la madurez espiritual que tenemos, pues ahí vamos a tener que enfrentarlo, ¿no? Pero hermanos, no debe ser sencillo. Y entonces, frente al rey, esos jóvenes les respondieron. Cuando el rey les pregunta, y aquí sí quiero leerles, el versículo 15 dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ay, hermanos, vean la imponencia de ese rey. Y lo primero que dijo fue, ¿y qué Dios? ¿Conocía el rey Nabucodonosor de Dios? Sí, conocía. Y retó el nombre de Dios. Y vean la respuesta, verso 16. Sadrac, Mesab y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, qué firmeza de fe la de estos tres jóvenes. Y hermanos, ¿saben qué pienso? Que cuando nos llega el primer cimbronazo a nosotros, el pequeño problema, ¿qué hacemos nosotros? Eso sería lo ideal. El hermano Vega dice que deberíamos de arrodillarnos y clamar, pero realmente eso es lo que hacemos. A veces buscamos otros medios para encontrar una solución a nuestro problema, y realmente esa será la solución. Hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios al primer lugar de nuestros problemas, hermanos, va a ser muy diferente. Ahora, hay un tema aquí que la historia no queda ahí. No queda en ese enfrentamiento que hacen estos jóvenes frente al rey. Va más allá. Es que ellos no solo lo dijeron, ellos estaban diciéndolo porque estaban convencidos de lo que estaban diciendo, porque ellos estaban convencidos de quién era el Dios de ellos. Y hermanos, dice que el rey Nabucodonosor se llenó de tanta ira, se enojó tanto, que entonces ordenó, versículo 19, que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ay, hermanos, no fue solo el horno ardiendo, la esperma que me cae a mí aquí, ay, hermanos, eso no era nada. Hermanos, 7 veces. Y dice que mandó a traer hombres vigorosos que tenía en su ejército para que los atasen y los echaran dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, a Mesach y a Abednego. Hermanos, la historia dice que esos 3 hombres siempre fueron echados en ese horno. Pero aquí es donde viene el milagro. Versículo 25, que fue nuestra lectura. Y él dijo: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, esta palabra para mí ha sido un bálsamo en medio del desierto. Hermanos, porque aquí vamos a aprender 5 lecciones de esta historia. Número 1, en medio de las circunstancias en las que usted está, ponga a Dios en primer lugar. En el momento en que usted siente que hay un problema en su vida, lo que tiene que hacer es arrodillarse. Hermanos, es honrar el nombre de Dios. Es dedicarse a clamar, a glorificar, a alabar en medio de la angustia. Hermanos, confíe de manera absoluta en ese Dios como lo hicieron Sadrac, Mesach y Abednego. Hermanos, esa confianza absoluta que ellos demostraron tener es la que usted y yo tenemos que cultivar. Porque a veces dudamos y entonces nosotros decimos: bueno, seguro como hacía yo cuando tenía una miopía terrible, y entonces yo decía: ay Señor, así como hiciste con el ciego, que le embarraste el barrito así, le devolviste la vista, y entonces yo decía que yo cuando esté en la ducha me llegue el agua y cuando ya yo abro los ojos ya vea. Y después decía yo misma: no, pero ¿cómo lo va a hacer Dios eso así? No. Entonces, claro, dígame, ¿cómo iba a hacerme el milagro el Señor así? No iba a ser funcional porque yo estaba dudando. Pero llegó el tiempo en que mi fe se aumentó y para la gloria de Dios hubo otro propósito y logramos que yo recobrara un poco mejor la vista. Pero hermanos, lo que quiero decir con esto es, lección 1, confíe absolutamente en Dios. Número 2, no pierda la fe. Esos muchachos no se dejaron apantallar por el rey, como decimos nosotros. Ellos no se dejaron intimidar. Ginecita, aprenda, ¿verdad? Que si llegan a preguntarle por qué usted, yo poder decir firmemente: porque hay un Dios a quien yo creo, al que yo me debo y al que yo debo honrar. Hermanos, yo sé que a veces la gente dice: no, es que Dios no me está escuchando a mí. Ore usted por mí, interceda usted por mí, porque Dios a mí no me oye. Ay, hermanos, cuando una puerta se cierra, porque si usted no está viendo la respuesta que usted quiere ver, entienda que ya Dios respondió. Es que lo que usted y yo podemos pedir no es necesariamente lo que Dios quiere para usted y para mí, porque sabe que algo tenemos que aprender. Nosotros escalamos niveles, yo siento, a nivel del espíritu. Y cuando digo eso, es cuando vamos incrementando nuestra fe, cuando vamos incrementando nuestra relación con Dios. Porque, hermanos, es muy fácil ser cristiano solo los sábados. Eso es muy sencillo. Pero cuando usted está frente a
a un compañero de trabajo que le quiere tirar una máquina de escribir encima, ¿cómo actúa usted? Así tan cristianitamente cuando viene el sábado a la iglesia, o se le sale lo del mundo. ¿Cómo actúa usted cuando su esposa o su esposo hacen algo que no era como usted creía y debía ser? No, hermanos, para ver a Dios hay que estar en santidad. Y yo creo que a veces los problemas nos llevan a llevar una vida más consagrada a Dios, porque entonces nos vamos a aferrar más a Él, nos vamos a someter más a Él, y vamos a dejar el yo puedo, el yo quiero, el que el señor plata puede hacer todo. No, hermanos, estos muchachos demostraron una fe absoluta en Él. Entonces la lección 2 era: no pierda su fe en Dios. Deje que Dios actúe, porque Dios va a actuar, pero a nosotros nos falta fe. Y recuerdan lo que dice la Escritura: es necesario tener fe cuando nos acercamos a Dios. Tercer punto: mantenga firme su mirada en Dios. Tiene que mantener su mirada ahí, no en la cuenta, no en el banco, no en el juez, no en el señor de la cárcel, en la resolución, en si le caí bien a aquella o en... No, hermanos, en quien todo lo puede es en el que usted tiene que fijar su mirada, es en ese, no es en lo demás. No vea las circunstancias. Esos 3 jóvenes estaban acorralados, estaban acosados y estaban viendo que se estaba calentando un horno 7 veces más. Y se quedaron y se dejaron intimidar por eso. No, hermanos. Ellos se mantuvieron firmes con su mirada puesta en el que sabían que los podía liberar y los iba a liberar del rey. Cuarta recomendación: persevere mientras pasa la prueba. Hermanos, ¿qué significa perseverar? Hermanos, mientras usted esté en ese proceso, adore y glorifique el nombre de Dios. Siga firmemente creyendo. Siga firmemente creyendo. A veces nosotros dudamos y entonces hay un salmo que es muy conocido y es el Salmo 23. Y entonces a mí me llama la atención cuando dice el Salmo 23 y el versículo 4, y quiero leerlo para ustedes, porque, hermanos, cuando hablamos de la perseverancia, la palabra perseverancia es: sigamos luchando, esforcémonos, no nos estanquemos, no digamos hasta aquí me llegaron las fuerzas y ahora sí me voy a dejar, ya no voy ni a comer quiero, ahí me quedé muriéndome de todo. Dice el versículo 4, el verso del Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, cuando andemos, la palabra andar es un verbo que significa paso. Va a haber un paso, va a haber un tiempo que va a estar esa situación, pero eso va a pasar. Y tenga plena confianza que su problema va a pasar, que lo que hoy le está quitando el sueño, mañana podrá glorificar el nombre de Dios. Quinto y última lección que tenemos esta noche: Dios estará junto a usted mientras usted y yo estamos en el fuego ardiendo. Hermanos, esta es una lección que usted tiene que llevarse hoy. Esos 3 jóvenes estaban solos en medio de ese fuego ardiendo, porque el Señor, quien le honra, ¿cómo es que dice? Él honra a los que le honran. Entonces, hermanos, si usted en medio de la prueba le está honrando, créame
que el Señor en medio de su problema, ahí está, que usted y yo no lo veamos físicamente, pero vamos a ver lo que se está moviendo alrededor. Hermanos, Dios, acuérdese, no lo va a dejar solo mientras usted esté ahí metido en ese fuego. Así como lo demostró con esos 3 jóvenes, así hoy el Señor está en medio de su problema. No está solo, usted estará viendo las soluciones, las respuestas, las cosas que Dios va a estar haciendo. Hermanos, porque usted y yo no vamos a estar solos. Hermanos, para terminar, Isaías 43:2 nos recuerda: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, dice el Señor. Hermanos, el Señor nos lo vuelve a recordar. En Daniel se vio concretado esta cita que está en Isaías 43. En medio del fuego, en medio del problema, en medio de la circunstancia, el Señor lo va a sacar. Que tengan una feliz noche. Vamos a escuchar un himno y vamos a dar por finalizado con una oración.